Carlos, buenos días, feliz jueves para usted, ¿cómo se encuentra hoy? Juanita, muy bien, muy buenos días para ti, para Lisset y para toda nuestra amable audiencia. Muy bien, un día, como ustedes decían, un poco frío, pero estoy Sí. seguro de que saldrá el sol. Vamos a ver si se despeja. Bueno, Carlos, usted aquí tiene en su programa de gobierno una sección que usted denomina relacionado con el tema de educación, Caldas, Departamento Cerebro de Colombia, ¿cierto? Nos recuerda a esa frase de parte del gobierno nacional de Manizales, ser la ciudad cerebro de Colombia. Ya pues un departamento un poco más grande, un poco más extenso, pero cuéntenos qué acciones concretas se necesitarían para convertir a Caldas en un departamento cerebro y qué significa esto. Pues me encanta iniciar con esa pregunta, esta entrevista y este día. Manizales Ciudad Cerebro ha sido una apuesta que se ha venido trabajando desde hace ya varios meses. Surgió a raíz de una propuesta que hizo el señor presidente de la República en sus tiempos de candidato, cuando estuvo en el Parque Alfonso López Pumarejo, y dijo que él veía Manizales como la ciudad cerebro de Colombia y al departamento y a la región. Pero eso no es un tema solamente de tiempos de campaña, sino que en Bogotá, cuando él fue alcalde en la Bogotá Humana, también se empezó a trabajar todo el tema del distrito cerebro, en el caso de Bogotá. Y entonces hicimos el ejercicio, después de que el presidente dijo eso en Manizales, de sentarnos a pensar con varios equipos, entre ellos académicos, madres, padres de familia. Yo lo hice desde la sociedad civil, no como una persona que tuviera aspiraciones políticas, porque he sido un apasionado por la educación, y entonces vimos que sí era posible pensarse a Manizales como ciudad cerebro a raíz de sus antecedentes, de varios proyectos. Manizales ha sido eje del conocimiento, ha sido meridiano cultural, entonces por eso vimos que sí era un terreno fértil para pensar en esa ciudad cerebro, y después entonces empezamos a pensarnos el departamento cerebro de Colombia desde una visión sistémica. Eso tiene que ver con mejorar también la infraestructura, la conectividad, la seguridad alimentaria, porque no se puede crear, no se puede estudiar, no se puede construir conocimiento, generar conocimiento, pues cuando la gente tiene hambre, cuando hay pobreza. Entonces ahí hay que abordar muchos otros temas, y lo que tiene que ver con Departamento Cerebro de Colombia pues es transversal a todo nuestro programa de gobierno, Caldas Digno y Decente. ¿Sí, yo? Pensé que iba a preguntar más, Juanita. Bueno, y también tenemos otra propuesta interesante en su plan de gobierno, Carlos, y está relacionada con la seguridad para todo nuestro departamento, y es que pues también en el periódico hemos sacado informaciones de cómo pues algunos municipios esa seguridad se está perdiendo. Acá incluso en las vías pues también narramos cómo pues algunos vigilantes fueron asesinados por algunas bandas que estaban allí, que incluso intentaron pues también robar a pasajeros. ¿Qué se va a hacer para recuperar esa seguridad, para que la gente pues viaje por las vías sin miedo a que le vaya a pasar algo, o incluso aquí en la ciudad que podamos caminar pues sin que nos vaya a pasar algo malo después de las 6 de la tarde? Aquí hay que preguntarnos también de qué tipo de seguridad estamos hablando. Tú me estás hablando de la seguridad ciudadana, que es muy importante, que la gente se sienta segura en los espacios públicos, cuando va en el transporte público, pero el enfoque de seguridad de nuestro programa de gobierno es desde una seguridad más integral. Entonces allí hablamos de la seguridad humana, dentro de lo que está la seguridad ciudadana, que es de lo que tú me hablas, de la prevención del delito, de hacer un trabajo coordinado con la policía, con la fiscalía, de que haya infraestructura, por ejemplo, para la fuerza pública, tecnología, inteligencia, entre otras cosas, de que funcione ese tema de la seguridad ciudadana. Pero también dentro de la seguridad nosotros hablamos de la seguridad humana, de la seguridad social, hablamos del tema de la vulnerabilidad, porque uno no puede estar seguro cuando está en una ladera que amenaza precisamente cuando cae un torrencial, cuando cae un aguacero. Entonces ese es el enfoque de la seguridad, que no es que nos lo hubiéramos inventado nosotros desde la Colombia Humana ni desde el presidente, sino que se viene trabajando desde hace ya varias décadas a nivel mundial, inclusive desde Naciones Unidas. Entonces eso es lo que entendemos nosotros por seguridad, la seguridad humana, porque tú puedes estar, yo siempre pongo este ejemplo, tú puedes estar en tu casa rodeada de 50 policías, pero sentirte insegura.
porque tu casa es inestable, porque no tienes seguridad alimentaria, porque no tienes que comer, porque no tienes seguridad social, acceso a salud, acceso a educación. Entonces eso es lo que nosotros entendemos por seguridad, y además la mejor política de seguridad es brindar oportunidades y que haya posibilidades para la gente, porque en la medida que ahí están esas necesidades básicas satisfechas, pues también se reduce la inseguridad. En esa seguridad humana, ¿cómo entran a jugar las juntas de acción comunal? Pues las juntas de acción comunal son importantísimas, porque nosotros en nuestro programa de gobierno proponemos un ejercicio de hacer formación en prácticas restaurativas, en resolución de conflictos, en prevención del delito, y entonces consideramos que las juntas de acción comunal, los líderes comunitarios, pues deben formarse en lo que tiene que ver con la seguridad humana, y al mismo tiempo pues proyectar esa gestión que desarrollan desde sus comunidades en términos de mejorar esos índices de convivencia a nivel comunitario. Digamos que así, con ese proyecto quizás buscan ustedes como darle un poco una visibilidad mejor a esa figura del edil, porque pues el edil es importante pero es poco conocido. Si uno va y pregunta, digamos ahorita en esas elecciones, pues ni siquiera la gente conoce quiénes son los ediles de sus comunas. No sé en cuanto a municipios cómo sea, si esa figura es mucho más visible, o ustedes a través de este proyecto, de este programa, quieren eso, que de verdad la comunidad conozca a ese líder, a ese edil, que puede ser un puente de comunicación entre la gobernación y su comunidad. Efectivamente, pero no solo desde el tema de la seguridad o desde el sector de la seguridad. Nuestro programa pues privilegia la participación ciudadana, y ahí, como tú dices, los líderes comunitarios, tanto las juntas de acción comunal, los dignatarios de las juntas, pero también los ediles, las juntas administradoras locales, son muy importantes, y nosotros lo que vamos a hacer es promover cabildos abiertos, todo ese tipo de iniciativas ciudadanas, procesos asociativos. Las juntas de acción comunal tienen unos comités que desafortunadamente no funcionan como quisiéramos, el comité de deportes, el comité ambiental, el comité de educación. Entonces queremos fortalecer mucho ese trabajo comunitario desde los barrios, desde las veredas, desde los diferentes corregimientos, con el fin de que la participación sea real, tenga incidencia y sea vinculante, además, que nosotros podamos hacer ejercicios de planeación participativa, de presupuestos participativos. Se hacen unos pladecos que no siempre funcionan, la mayoría de las veces pues se quedan en el papel. Los pladecos son los planes de desarrollo comunal, además porque se adolece también de formación en planeación, en formulación de proyectos en las juntas de acción comunal, y por eso haremos un proceso de formación muy fuerte, pero además esto también es con recursos, destinar un presupuesto bien importante para estos procesos de participación. Hasta ahora voy a saludar a nuestro editor que ya se encuentra con nosotros. Fernando, buenos días, feliz jueves. Buenos días, Juanita, Lisset, a todos los oyentes, y al candidato. Ya estaba con ustedes, pero vía virtual. Correcto. Bueno, Carlos, hablemos además de otra propuesta en su programa de gobierno. Usted tiene toda una sección de vivienda denominada Techo Digno para Caldas, ¿cierto? Usted habla de política de vivienda digna, de mejoramientos de la vivienda rural, bueno, autoconstrucción de viviendas. Bueno, primero cuéntenos un poco acerca de esta propuesta y qué opina además de la política de vivienda y de los proyectos de vivienda de la administración departamental actual. Vivienda digna pues es un derecho. Sí, eso no, yo considero que no es una concesión generosa o un favor que hace el Estado o que hace la administración municipal o departamental a las personas que requieren precisamente un techo para vivir, y que sea un techo digno, como tú dices y como dice mi programa. Entonces nosotros, en concurrencia con el gobierno nacional, vamos a generar un mejoramiento de viviendas, pero también la construcción de viviendas, porque sí el tema siempre ha sido deficitario, no solo en Manizales, en Caldas, sino en nuestro país. Y frente a la política de vivienda de esta administración departamental, pues hay serias dificultades. Esa es la realidad. Los índices, las metas que se propusieron en el
plan de desarrollo departamental y en el programa de este gobierno departamental, pues definitivamente no se han cumplido ni se van a cumplir. Ya estamos a muy pocos meses de que se termine la gestión de este gobernador, entonces eso implicará hacer yo la llamaría una revolución de la vivienda y del mejoramiento de la vivienda en Caldas, y es necesario disponer un presupuesto muy importante para eso, y como te decía, en concurrencia con el gobierno nacional, en ese orden de ideas, nosotros promoveremos también los procesos organizativos, asociativos, que los albañiles se organicen, que las personas que manejan, los maestros de construcción, por ejemplo, que manejan muy bien este tema del mejoramiento de viviendas, se organicen y que podamos apoyarlos también para que ayuden a sus vecinos a mejorar sus viviendas. Carlos, su programa de gobierno se llama Caldas Digno y Decente. ¿Cómo entran a jugar ahí la primera infancia y la adolescencia en su programa? ¿Qué tiene usted para ellos? Los niños, las niñas y los adolescentes, pues para nosotros son una población de vital importancia, y además no solo porque lo sean para nosotros, pues desde la Constitución política prevalecen los derechos de los niños y las niñas. Entonces, lo que proponemos también en nuestro programa de gobierno es un sistema departamental del cuidado. Los niños y las niñas pues deben tener todas las garantías en términos de salud, en términos de alimentación, todos los programas, pero además para sus madres, porque hay madres también que deben salir a trabajar y los niños a veces no son muy bien cuidados. Entonces, ¿cómo generamos unos jardines infantiles donde los niños puedan tener acceso a todas esas posibilidades del desarrollo integral, pero también cómo acompañamos a las familias, a las madres, para que realmente puedan cuidar a esos niños y a esas niñas de nuestro departamento? Bueno, no, yo quiero empezar por contarle a Carlos que pues, en nuestra actividad de periodistas y de trabajo con tanta gente, pues muchas personas le arriman a uno y le preguntan, oiga, venga, ¿y quiénes son los candidatos a la gobernación? Entonces uno les cuenta que hay cuatro, ¿y quiénes son los otros dos? ¿Cierto? O sea, la verdad es que uno no siente que debe ser. Entonces, la pregunta es, Carlos Cruz, ¿quién es? ¿Cierto? Contémosle a la gente cuál ha sido su desarrollo en lo público, ¿cierto? También en lo privado sí lo hay. Y por qué aspirar a la gobernación y no mostrarse como tanto según lo que uno encuentra con la gente que le retroalimenta esa pregunta. Fernando, primero que todo, muy buenos días, un saludo muy cordial para usted. Carlos Cruz, pues yo me defino como un sujeto de derechos en ejercicio de una ciudadanía activa, en una búsqueda permanente, en un apostolado por mejorar también las condiciones de vida de las personas que me rodean, y también en una búsqueda espiritual, porque soy, no sé si de los pocos que cree que la espiritualidad y la política pueden dialogar, eso a veces es complejo. He sido un líder social, un líder comunitario, un defensor de derechos humanos desde mis tiempos de niñez y de juventud. Siempre fui representante estudiantil en el colegio, fui personero estudiantil, posteriormente también fui líder universitario, estudié administración de empresas, entonces ahí también adelantamos varios procesos en temas de participación, de convivencia. He estado en el sector público y en el sector privado. He sido director de entidades sin ánimo de lucro, de corporaciones, de fundaciones. En mi vida me he dedicado básicamente a la consultoría en temas de planeación estratégica, de formulación de proyectos. Es un tema que me apasiona, y acompañando a diferentes comunidades. Soy manizaleño, viví unos buenos años en Bogotá. En Bogotá pues tuve la posibilidad de ser uno de los fundadores del movimiento Progresistas, que por firmas llevó a la alcaldía a nuestro presidente, a la alcaldía de Bogotá. Y después nos dimos a la tarea de fundar a la Colombia Humana. Fui uno de los fundadores del movimiento Colombia Humana. Hicimos una asamblea fundacional en el año 2018. Usted recuerda que a raíz de todo este tema de corrupción de Samuel Moreno, Gustavo Petro decide apartarse del polo democrático, y ahí es cuando se crea el movimiento progresista. Hace las denuncias de la corrupción en esa administración de Samuel Moreno junto con Carlos Vicente de Rú, y ahí logra Petro ser alcalde de Bogotá y tener además 8 concejales progresistas en el Consejo de Bogotá. Entonces, en Bogotá también trabaja en diferentes entidades. Con Gustavo Petro trabaja en la alcaldía, también trabaja en la personería de Bogotá.
con las ONGs más reconocidas a nivel nacional, con Red de Paz, con Viva la Ciudadanía, con FESCOL, entre otras, básicamente en temas de gerencia de proyectos sociales, con víctimas, en temas de derechos humanos, en temas educativos, y siempre trabajando también con poblaciones vulnerables. Entonces, aquí en Manizales trabajé mucho en la Comuna 2, en la Comuna 5, antes de irme para Bogotá. En Bogotá trabajé en Usme, en San Cristóbal, con estas comunidades pues, que requieren de mucha más atención. Y a mi regreso a Manizales, pues entonces quise seguir fortaleciendo a este proyecto de Colombia Humana en la región, aportar un granito de arena, contribuir para que este proyecto siguiera adelante, y varias personas pues me propusieron que pensara en esa posibilidad de ser precandidato, además porque hubo una consulta interna de nuestro partido de Colombia Humana, eso fue en la registraduría en los diferentes municipios de Caldas, y decidí pues postularme también para ser precandidato. Soy candidato a la gobernación de Caldas porque gané una consulta interna del partido Colombia Humana frente a otros 3 candidatos, así como también Germán Vallejo ganó esa consulta para la alcaldía de Manizales, y eso pues permitió que nos diera el aval nuestro partido para aspirar a alcaldía, gobernación, pero también tenemos lista consejos en diferentes municipios de Caldas, tenemos candidatos en otros municipios igualmente, y tenemos lista la asamblea del departamento. Sí, el pasado martes tuvimos aquí a Fernando Toro, ¿cierto? Y cuando uno escucha las propuestas de Fernando y escucha las propuestas suyas, pues no son tan diferentes. Seguramente ahorita nos explicará usted en qué marca la diferencia. ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo? O sea, desde el punto de vista suyo, ¿qué fue lo que hizo que la izquierda no llegara unida con candidatos a alcaldía de Manizales y a gobernación de Caldas? Desde el pacto histórico, pues surgieron estas 2 candidaturas, que en su momento pues eran precandidaturas. Entonces también hay que decir, porque yo escuché la entrevista que ustedes le hicieron al compañero Fernando Toro, él decía que se hizo una asamblea, pero realmente no fue una asamblea, fue una reunión en la que estuvieron algunos voceros y representantes de algunos partidos y movimientos que integran el pacto histórico, y entonces desde el pacto histórico, desde Colombia Humana a nivel nacional, se hablaba de 3 mecanismos para la elección de los candidatos del pacto, que eran consulta, encuesta o consenso. Desde Colombia Humana nosotros siempre lo que hemos promovido es la consulta, porque nos gustan esos espacios más participativos donde haya más legitimidad, en este caso de los candidatos y candidatas. En el pacto histórico pues no se tuvo muy en cuenta el tema de la consulta, lo que seguía entonces era una encuesta, pero tampoco desde algunos partidos del pacto histórico se pensó en esa posibilidad de hacer la encuesta, y entonces finalmente estaba el consenso. Esto no lo estoy diciendo yo, hay unos actos, hay unas resoluciones, hay unas circulares, tanto del pacto histórico a nivel nacional como de Colombia Humana. De hecho salió una circular de Colombia Humana en la que decía: Colombia Humana no acepta votación por mayorías para la designación o elección de candidatos desde el pacto. Entonces no hubo posibilidad tampoco de un consenso. Yo me reuní en varias ocasiones con Fernando Toro, hablamos de temas programáticos, entre otros asuntos, pero definitivamente ya ellos querían pues esa postulación de Fernando Toro. Cuando hablo de ellos me refiero a estos partidos, de algunos partidos de la izquierda tradicional, que también hay que decirlo, pues en este momento tampoco están acompañando a Fernando Toro, están en otras candidaturas diferentes a la mía y a la de Fernando. Esa es la realidad, y entonces eso es lo que genera que yo escribí a Bogotá y expuse esa situación, porque a todas luces pues fue una elección por mayorías irregular, y me atrevería a decir que ilegal, y eso fue lo que permitió que Colombia Humana nos diera el aval a los candidatos, en este caso del departamento de Caldas. Bueno, ¿y en qué se diferencia de las propuestas de Fernando Toro, su propuesta de la de Fernando Toro? Pues hay afinidad en muchos temas. Nuestra propuesta es una propuesta de carácter progresista, una propuesta, nosotros proponemos 4 acuerdos por Caldas en nuestro plan de gobierno, que se llama Por un Caldas Digno y Decente. Entonces, repito, es una propuesta de orden progresista, es una propuesta basada en lo que hemos denominado la tecnopolítica también, porque a veces no basta con las buenas intenciones, sino que es necesario hacer unos diagnósticos y mirar las posibilidades reales para llevar a cabo esas propuestas, y en ese orden de ideas pues hay afinidades, pero también hay diferencias en términos de la concepción de
de lo económico del departamento, en la concepción de la seguridad humana, por ejemplo, que ahora conversábamos un poco con Juanita y con Lisset. La otra propuesta pues no tiene ese enfoque desde la seguridad humana. Hay diferencias en lo que se refiere a hacer de Caldas un departamento cerebro de Colombia. Para nosotros la educación pues es la bandera también dentro de este proceso. En lo que tiene que ver con la economía productiva, que tenemos hay unas líneas muy interesantes: la bioeconomía, el ecoturismo, el agroturismo, desarrollar mucho el sector turístico. Entonces también ahí hay unas diferencias. Bueno, Carlos, usted también dentro de sus propuestas habla de impulsar o crear una biorruta transversal por Caldas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por dónde pasaría? ¿Cómo es esta propuesta? Esa es una propuesta que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Inclusive tuvimos la posibilidad de conversar con el presidente actual en otros tiempos, hace ya varios años, cuando era congresista de esa propuesta. Y la biorruta, ¿qué significa? Pues tiene que ver con el ordenamiento territorial alrededor del agua, que está dentro de nuestro programa de gobierno. Entonces lo que se busca es que no sea una ruta o que no sea una carretera que de pronto vaya a depredar el ambiente, la naturaleza, los recursos naturales, sino que sea sostenible, que sea sustentable y que no afecte precisamente el ambiente de nuestro departamento de Caldas y la naturaleza. Igual eso también lo venimos haciendo con todos estos temas de infraestructura, porque también es preguntarnos la infraestructura para qué. Y la infraestructura pues debe ser para desarrollar a nuestro departamento en términos de la economía productiva, en términos de la sostenibilidad ambiental. En Caldas, por ejemplo, hay planes de ordenamiento territorial que no se han desarrollado. La gran mayoría, solamente el 34% de los planes de ordenamiento territorial de los municipios se han venido desarrollando y se han venido cumpliendo. Y entonces una de las tareas también desde la administración departamental será acompañar a los municipios en la actualización o en la realización, en la construcción de esos planes de ordenamiento territorial, pero no de cualquier manera, sino desde el ordenamiento territorial alrededor del agua. Sí, pero justamente la biorruta pues ya tiene, por lo menos la biorruta La Dorada, kilómetro 41, hay una propuesta, hay un proyecto, y de hecho se están recogiendo estudios para hacer una especie de APP con un inversionista coreano. ¿Usted estaría de acuerdo con las inversiones por APP? Que este gobierno no ha sido muy claro con eso. Sí, estamos de acuerdo. Yo conozco pues el tema de la biorruta y con las personas que se han venido pensándosela, trabajándola, me he reunido. Entonces la idea es darle continuidad a esa biorruta. Hay ya unos adelantos muy interesantes y vamos a continuar con ese proceso porque creemos que para Caldas es muy interesante pensarse en esa. ¿Inversión pública? Con las dos. Yo creo también en las APP. Ok. Carlos, en materia cultural, pues usted también incluye varias propuestas, y entre ellas pues usted nombra ahí, digamos, dotar de más instrumentos musicales a los niños, sobre todo pues que participan en este programa de bandas, el de la Victoria, si no estoy mal, que tuvo una participación durante el fin de semana, pues fueron... Tuvo una participación, pero todos los instrumentos de estos muchachos eran prestados, ni siquiera eran de ellos. ¿Usted cómo va a hacer para gestionar para que estos niños pues cuenten con instrumentos propios, que no se vean como en estas dificultades, y para potenciar esos grupos de teatro que tenemos en nuestro departamento? Nosotros proponemos dentro del Departamento Cerebro de Colombia, que como les decía es la gran apuesta, que haya una jornada extendida, ¿sí? O jornada única. Entonces que los niños y las niñas pues estén en el colegio no desde las 7 hasta las 12, sino que también en la tarde tengan la posibilidad de ir a la institución educativa y tener acceso a otros programas deportivos, culturales, y lógicamente porque también es un tema del desarrollo integral de las y los niños, no solamente abordar el tema de lo cognitivo, inclusive nuestro enfoque es desde la educación, desde la neuroeducación tricerebral, que hemos venido también trabajando mucho en ese tema. Entonces eso lo que se busca es un desarrollo integral de las niñas, los niños, los adolescentes, y eso implica pues dotarlos de instrumentos, y de muy buenos instrumentos, de calidad, y la gobernación pues dispondrá unos recursos para que precisamente esas escuelas culturales tengan esos instrumentos. Lo podemos hacer. Creo que lo que ha faltado es voluntad política y destinar más recursos propios también, y eso lo haremos en concurso con
con los diferentes municipios del departamento, pero también desde el gobierno nacional vendrán unos programas muy interesantes ahora desde este Ministerio de Cultura, entonces ahí habrá una articulación y una coordinación para que los niños y niñas tengan los mejores instrumentos. Eso se hizo en Bogotá precisamente, en la Bogotá Humana. Esas son las cosas que de pronto no se han contado, pero yo tuve la posibilidad de estar en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en unos barrios, en unas localidades muy deprimidas de Bogotá, y allí los niños tenían la posibilidad de tocar violín, y eran violines que suministraba la misma alcaldía distrital, pero además se presentaban en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Entonces eran unos procesos, unos programas de calidad, y eso es lo que queremos también hacer en nuestro departamento. Lógicamente, pues no se trata de que un niño que vive en unas condiciones de vulnerabilidad se dedique a tocar violín con hambre, sino que hay que generar las condiciones también para que pueda tener esa seguridad alimentaria. Bueno, Carlos, usted también tiene toda una sección relacionada con la bioeconomía y con la economía circular, ¿cierto? Usted habla de economía circular, de reciclar, de reparar, de reutilizar, ¿cierto? Bueno, cuéntenos cómo es esta propuesta de economía circular en el departamento, cómo pues sería implementada en esas comunidades, por ejemplo, de zonas rurales alejadas. Ahí es muy importante el tema de la formación y el tema de la cultura, porque vivimos en una sociedad del consumo. Entonces, por más políticas públicas que se generen y más acciones desde la administración departamental o desde cualquier administración municipal, administración pública, pues también lo que interesa es que haya conciencia de que no es necesario consumir tanto. Entonces, tú encuentras cantidad de desechables, de desperdicios en las calles inclusive, y además lo que se recupera es muy poco. Cuando miramos los índices de ese material que se logra reciclar, que se logra recuperar, pues definitivamente no satisface las necesidades o los intereses de la ciudadanía en términos de esa economía circular de la que estamos hablando. Entonces, primero hay que generar unos planes de gestión de residuos sólidos en los diferentes municipios de Caldas, con el acompañamiento pues de la administración departamental, y lo que tiene que ver con basura cero, hacer todo lo posible porque se recicle y se recupere todo ese material que a veces se consume, y ahí sí es necesario que la administración pública se apersone más de ese tema, porque se deja este proceso en entidades privadas de las que a veces no se conoce muy bien cuáles son esos planes de gestión de los recursos o de los residuos sólidos. Pero en el caso, por ejemplo, de residuos orgánicos que se pueden aprovechar en otros espacios, se pueden aprovechar para la ganadería, se pueden aprovechar para tener otros subproductos de la agroindustria. Bueno, en fin, ¿qué haría usted con esos residuos orgánicos en el departamento? ¿Cómo los reutilizaría? ¿Cómo generamos abonos, por ejemplo? Porque también hay que decirlo, el encarecimiento de los alimentos que se ha venido presentando en los últimos tiempos, aunque eso ha bajado un poco, tiene que ver precisamente con que no hay posibilidades de importar esos abonos, y Caldas tiene la posibilidad de tener unos abonos orgánicos, y eso pues lo que haría también sería reducir el precio de los alimentos. Entonces, la idea es, y allí aparece en el programa, en el plan de gobierno, crear todo un programa que permita aprovechar esos residuos orgánicos, hacer compostaje, como dice Fernando, con el fin de que nosotros podamos hacer de Caldas una despensa de alimentación para nuestro país y para nuestra región. Bueno, Carlos, también, pues usted en ese proyecto, en su plan de gobierno, pues usted está mencionando que tiene 4 líneas, ¿cierto? Pero, ¿cuál va a ser ese proyecto bandera de su gobernación? ¿Cuál va a ser ese gran proyecto que usted le va a dejar al departamento o que va a desarrollar durante esos 4 años para dejarlo? Caldas, Departamento Cerebro de Colombia. Ese es el gran proyecto, esa es la gran apuesta, porque como les decía hace un momento, es un proyecto transversal a todo el programa o a todo el plan de gobierno. Y eso tiene que ver con infraestructura, eso tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con seguridad humana, con tecnología, con innovación, con ciencia, pero además eso le puede generar también unos recursos muy interesantes. Si nosotros nos pensamos a Caldas como una sociedad del conocimiento, ahí tenemos por ejemplo a BIOS,
BIOS es un centro que le puede aportar mucho a nuestro país, inclusive a nivel internacional. Entonces, ese proyecto de Caldas Cerebro de Colombia, pues es lo que nosotros queremos implementar en nuestro departamento, porque además no es de un solo sector. Cuando se habla de educación, entonces se piensa en el sector de educación y en unas poblaciones muy definidas, en niños, niñas y adolescentes generalmente. Y cuando hablamos de Departamento de Cerebro de Colombia, nos pensamos la creación o la construcción de unas comunidades del saber, como desde las juntas de acción comunal que conversábamos ahora, se generan unas comunidades del saber, se construye conocimiento, se aprovechan esas costumbres, esas experiencias desde estas diferentes comunidades para generar conocimiento y al mismo tiempo pues para participar y para tener incidencia en las políticas públicas. Entonces, esa es la gran apuesta de nosotros, el proyecto estratégico Caldas, Departamento Cerebro de Colombia. Sí, Carlos, pero eso suena muy bien. Usted me habla de BIOS, me habla un poco de este tema de crear conocimiento, tal, pero ¿eso para qué le sirve a una persona en la vereda La Florida de Pensilvania? ¿Cierto? Ese señor de allá, como Caldas, Departamento Cerebro, que eso es muy difícil a veces de aterrizar. Recuerde lo que fue Manizales desde el conocimiento, que eso casi no lo aterrizaban en algo que la gente lo viera tangible, ¿cierto? Se han visto los impactos muchos años después, pero el ciudadano de a pie sigue sin ver eso a él como le favorece. Entonces usted me lo plantea así muy amplio, pero deme como un ejemplo detallado que yo pueda entender mejor y los que no somos como con tanta capacidad mental para entender esas cosas tan sofisticadas, podamos verlo como en coquito. Ejemplo, tomemos una vereda de Manizales, ¿sí? Cómo nosotros hacemos un trabajo articulado con la Junta de Acción Comunal, con el sector productivo de la vereda, con las organizaciones que existen en esa vereda, en términos de que esa comunidad se convierta en una comunidad del saber. ¿Y eso qué implica? Implica que hay niños estudiando en el colegio, muy posiblemente sus papás sean analfabetas, no sepan leer ni escribir, entonces hay que vincular a los papás de esos niños a ese ejercicio, pero también cómo desde esa comunidad del saber, con esos conocimientos que va adquiriendo, pueden generar, por ejemplo, una ruta turística en esa vereda, ¿cierto? Y eso les va a generar unos ingresos también y les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, mire que estamos aprovechando unos procesos asociativos para generar conocimiento. Ese conocimiento redunda también en lo que tiene que ver con ingresos para esa comunidad, para que esté mejor formada, pero también cómo llevamos educación técnica, tecnológica a esa comunidad, a esa vereda, cómo se hacen unos convenios con el SENA, con las universidades, con diferentes organizaciones, cómo se vincula el sector privado también, si esa es una comunidad que tiene unas potencialidades a nivel turístico, entonces cómo desde la Junta de Acción Comunal y las Fuerzas Vivas se crea un portafolio de servicios en términos turísticos, porque a veces lo que hace falta es asociarnos, conversar para construir conocimiento, y eso implica también pues que esa comunidad sea una comunidad saludable, y ahí está el concurso también del sector salud. Eso implica también que esa comunidad pues sea una comunidad segura desde la perspectiva de la seguridad humana que estamos conversando, porque cuando nos sentimos inseguros, como lo decíamos ahora, pues no se puede construir conocimiento, y eso aplica para las diferentes veredas, para los diferentes municipios del departamento. Entonces consideramos que sí es una propuesta concreta, real, que puede ayudar al desarrollo de nuestro departamento. Hay una experiencia muy probada en Caldas de esa transferencia de conocimiento y de construcción de conocimiento, que es el café, el sector cafetero, sí. La institucionalidad cafetera construyó unos modelos a través de la extensión, ¿no?, que enseñaba cómo sacarle mejor provecho a la finca, cómo mejorar el cultivo, cómo las familias pueden aprovechar mejor cada cosa. Llevó puestos de salud, llevó escuelas y llevó carreteras y bueno, una cantidad de progreso que diferencia hoy todavía al sector, a las zonas cafeteras de otras zonas agrícolas o agropecuarias del país. Sin embargo, el café pues sigue siendo un producto complejo en la medida en que pues sí se vende, pero miren, en este momento tenemos una baja producción comparado con los 10 años anteriores. Empieza a llegar el aguacate a desplazar mucho el café.
la misma ganadería en algunos sectores se está volviendo más expansiva. Entonces pensemos un poco en el tema agropecuario, porque eso es un tema clave de un gobernador, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema agropecuario? Usted dice, no, es que hay que llevar allá la tecnología y todo esto, pero sabemos las grandes dificultades para llegar a los territorios en un departamento como el nuestro, ¿cierto? Llegar a la zona oriente es dificilísimo, y no estoy hablando de las cabeceras, sino arriba de los corregimientos y los municipios, allá en la zona limítrofe con Antioquia, igual en el norte, ¿sí? Aquí mismo en Manizales, pues ir al desquite a veces se vuelve todo un lío en invierno porque la carretera, pues obviamente se afecta más. Entonces, ¿cuál sería como para recoger el tema agropecuario a partir de esas ideas de desarrollo de conocimiento, teniendo en cuenta que además hay un tema aprobado y, perdón, pero al señor presidente, amigo suyo, no está como muy contento con la Federación de Cafeteros y su manera de manejar las cosas? La Federación de Cafeteros y el Comité de Cafeteros pues enfoca su acción o su intervención en la unidad cafetera, en la finca que llamamos, ¿cierto? Lo interesante es que nosotros podamos hacer un ejercicio con el Comité de Cafeteros y con la Federación para que su unidad de intervención no sea solamente la finca, sino que sea esa comunidad como la vereda que estábamos hablando hace un momento. ¿Sí? Y eso pues lógicamente han venido haciendo un proceso muy interesante, lo que tiene que ver con la escuela nueva, por ejemplo, se le debe a la Federación de Cafeteros, el tema de mejoramiento de vías terciarias también se le debe en muchos casos a la Federación de Cafeteros. Entonces lo que buscaríamos es hacer un ejercicio articulado con la Federación y con el Comité para que haya un proceso más con las diferentes comunidades, con el fin de que se nos desarrollen esas comunidades. ¿Y cómo generamos valor agregado a esos productos? El tema del café, pues lo que yo encontraba en lo que he estado revisando también y en conversaciones con las personas que nos apoyan en estos temas, la caña, por ejemplo, Caldas está sembrando y está produciendo mucha caña. ¿Cómo le generamos valor agregado a esa caña? De eso se trata también, porque además hay que decirlo, el café ya no es, si bien es cierto, es el primer renglón en términos de exportación, pero no es el primer renglón de ocupación, por ejemplo. Entonces usted encuentra que los cafeteros, las cafeteras, los agricultores, los recolectores, cuando uno habla del nivel de ocupación, ni siquiera aparecen en las cifras ni en las estadísticas, porque están en la completa informalidad. Entonces también cómo hacemos ese ejercicio de formalizar a los recolectores. Se requieren 43.000, 44.000 recolectores de café para la cosecha, y entonces ¿dónde están? Porque son casi que invisibles, y cómo están las condiciones, cómo está la calidad de vida. Si hacemos un proceso de formación con ellos y con ellas, también nos pueden aportar conocimiento, también nos pueden ayudar a desarrollar la economía en los diferentes municipios de Caldas. Entonces, generar valor agregado, el tema de alianzas con el SENA, porque también es muy importante hacer un ejercicio de técnicos, de tecnólogos que puedan quedarse en sus veredas. Los muchachos terminan su bachillerato y salen de esos municipios a buscar otras oportunidades y se vienen para Manizales, se van para Bogotá. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos en unos procesos de agregar valor a esos productos y cómo desde el SENA podemos pensar en unos programas, pero también con la institución educativa? ¿Cómo podemos pensarnos unos PIs, unos planes institucionales escolares o educativos que tengan que ver con el desarrollo económico de esa región? Y eso también tiene que ver pues con el Departamento Cerebro de Colombia. Entonces, en términos de agricultura, como le decía, nosotros sí tenemos en nuestro programa de gobierno toda una serie de estrategias, el tema de las vías terciarias. Entonces, pues para sacar esos productos se necesitan unas buenas vías terciarias, que además el gobierno nacional viene trabajando en eso. Ya hay juntas de acción comunal que han presentado sus proyectos, sus propuestas para vías terciarias, generar una red de vías terciarias en nuestro departamento para sacar esos productos, pero que tengan asesorías en términos de técnicos, tecnológicos, de entidades como el SENA, de la Federación de Cafeteros, del Comité de Cafeteros y de diferentes universidades de la región, porque es que para eso debe servir el conocimiento también. Carlos, explíquenos algo a los poco entendedores de la política. El ministro de las TIC es Mauricio Liscano, ¿cierto? Trabajando en el gobierno, ya usted nos ha recalcado su cercanía con el presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Gente en Movimiento tiene su candidato a la gobernación acá en Caldas. Explíquenos por qué pues usted no está recibiendo apoyo de parte de estos funcionarios del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro.
¿Apoyo en qué sentido? En la candidatura, apoyo político. Lo que pasa es que una cosa es el liscanismo y otra cosa es el petrismo. Pero están trabajando juntos. Están trabajando juntos, ¿sí? Y lógicamente pues es necesario hacer unos frentes amplios, hacer unas coaliciones en términos de lo electoral y en términos de gobierno. Por ahí hay un diputado que siempre que se refiere al gobernador y al alcalde dice que son los liscanistas petristas, pero a mí siempre me ha parecido muy simpático porque el liscanismo viene de una línea política, así está en el gobierno nacional, y el progresismo, yo no diría ni siquiera el petrismo, sino el progresismo, lógicamente el presidente Petro, Colombia Humana, pues representan y encarnan un ideario progresista, pero entonces en términos de construcción política, pues ahí también hay unas diferencias sustanciales. Pero el alcalde de Manizales no tendría primo congresista si no fuera por los votos de la Colombia Humana. Del pacto histórico. Del pacto histórico. Bueno, esa es una historia larga. Nosotros desde el pacto histórico estuvimos construyendo una lista en la que estaban los diferentes partidos del pacto histórico. Nos tomamos 8 meses en ese ejercicio y fue un ejercicio muy serio. Ahí se creó un comité de ética, se creó un comité electoral, un comité político, y entonces se revisaron hojas de vida, inclusive hicieron unas entrevistas a los que estaban como candidatos. Logramos conformar una lista, que era una lista cerrada, pero pues quisimos hacer un ejercicio muy transparente, basado en los méritos, y finalmente pues resultó desde las instancias nacionales Santiago Osorio como candidato a través de una alianza en la que no se participó desde lo territorial, alianza del Pacto Histórico Verdes, y por eso pues es el representante a la Cámara, lógicamente desde el Pacto Histórico Verdes. Bueno, y a propósito de eso, ¿por quién va a votar por la alcaldía de Manizales? A la alcaldía de Manizales yo no soy dubitativo, yo voto por Germán Vallejo, que es nuestro candidato a la alcaldía de Manizales, voto por la lista de la Asamblea de Colombia Humana, una lista muy bien conformada, Julián Mejía, Marta Tobón, Juan David Castaño, un muchacho ambientalista muy interesante, voto por la lista del Consejo de Manizales, que también es una lista muy interesante. Ahí tenemos a Vidal Cardona, un defensor de derechos humanos, abogado, tenemos a Julio Restrepo, muy reconocido también en estos sectores sociales y alternativos, tenemos a María del Pilar, y ahí hay unas personas que son muy valiosas para nuestro partido, para toda esta construcción progresista. Entonces aspiro pues que Germán Vallejo sea el próximo alcalde de Manizales. Bueno, y a propósito del presidente Petro, ¿qué es lo que usted más le destaca en este ya año y 2 meses al gobierno de Petro, y qué es lo que todavía no le cuadra? Bueno, yo le destaco toda esa posibilidad que se ha tenido de destapar muchas cosas en este país que estaban quietas y que venían tapando diferentes gobiernos. El tema de la SAE, por ejemplo, el tema de la UNP, lo que tiene que ver con su apoyo decidido al cumplimiento, a la materialización del acuerdo de paz. Ustedes han visto en los últimos tiempos esos hechos escabrosos que precisamente han contado generales de la República, los hornos crematorios que salieron hace poco, y eso es porque había una voluntad del gobierno de apoyar de manera decidida el cumplimiento del acuerdo de paz, de apoyar la JEP, de cumplir precisamente, está por aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, y el presidente ha dicho que va a seguir al pie de la letra las recomendaciones y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pedir perdón también por todos esos hechos, el tema de los falsos positivos, que no debió ser el presidente Petro el que pidió perdón, pero pues lógicamente como representante del Estado debía hacerlo, porque de hecho él fue uno de los que denunció el tema de los falsos positivos. Entonces están pasando cosas muy interesantes en este país, yo eso se lo reconozco. El tema de las reformas ha sido complejo en el Congreso de la República, pero sin embargo seguiremos avanzando con el tema de las reformas porque son claves si realmente nosotros nos queremos pensar un país más igualitario, un país donde se respete la dignidad humana realmente, lo que tiene que ver con la reforma a la salud, con la reforma a la educación. Hoy precisamente hay una audiencia sobre la ley estatutaria de educación en Manizales,
porque la educación debe ser un derecho, no una mercancía, no un bien, y entonces ahí vamos avanzando también. Esas cosas hay que reconocerle, lo que tiene que ver con su posicionamiento a nivel mundial, como el líder de la adaptación al cambio climático, de todas esas causas ambientales, ha sido muy valiosa, y el llamado a la paz que ha hecho también a nivel mundial. Hace poco ustedes lo escucharon allá en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablando del tema de Israel y Palestina, llamando al mundo a que no haya más guerras, sino para que nos concentremos realmente en lo fundamental. Lo fundamental es lo que tiene que ver con causas como la adaptación al cambio climático, por ejemplo, y sin embargo pues no se atienden esos llamados, y ya vemos lo que está pasando en la Franja de Gaza, muy lamentable además. Entonces todo eso se lo reconozco al presidente de la República, a este gobierno de Gustavo Petro, de Francia Márquez, y de unos muy buenos ministros que han estado al frente precisamente de las diferentes carteras. ¿Y qué no le cuadra todavía o qué cree que le está faltando a ese gobierno? ¿Qué le está faltando al gobierno? Yo pienso que... Pues porque acaba de hacer una encuesta donde siguen el 60% de opinión desfavorable. Entonces, ¿hay algo que no le cuadra a mucha gente? ¿A usted que no le cuadra? Yo creo que se ha fallado en el tema de comunicaciones. A veces no se transmite mucho lo que se viene haciendo desde el gobierno nacional. De hecho, ya ha habido cambios en la jefatura de comunicaciones de la Casa de Nariño, y me parece que hay que transmitir más qué es lo que se viene haciendo. El presidente lo hace en los diferentes espacios, en los departamentos, en las regiones, porque también hay que decir que la ha gobernado desde las regiones, ha tenido un contacto directo con la gente. Entonces sí creo que en la parte de ese tema de las comunicaciones hay que mejorarlo mucho. Bueno, y un tema que tiene que ver con el presidente, y en caso de que usted fuera gobernador, es cuál sería su posición frente a Aerocafé, la suya, teniendo en cuenta que el presidente no está muy convencido de ello y habla de que haya un consenso regional. Y hubo un consenso regional, se lo exigió, pero nada, no pasa nada, hace un año ya, y eso sigue ahí quieto. ¿Cuál es su posición frente a Aerocafé hoy? Pero cuando hablamos de consenso regional, ¿a qué nos referimos? El presidente dijo que él apoyaría, después de haber dicho que eso era de élites, dijo que apoyaría el proyecto si la comunidad regional en conjunto la pedía. Y así fue, el sector político, el sector industrial y el sector social se juntaron y pidieron, parte del sector social se juntaron y pidieron que ese era el proyecto, ¿sí? Y aún así, no ha pasado nada en este año. Pues yo no he visto mucho al sector social en ese proceso realmente. Sí, claro, el sector comunitario de Palestina fuerte y un sector de Manizales comunitario fuerte lo pidió. Bueno, hubo por ahí una marcha en la que trajeron a mucha gente de Palestina también en algún momento, y también hubo una recolección de firmas, entiendo, pero me parece que no se ha hecho un ejercicio profundo de ilustrar más a la gente acerca del aeropuerto de Palestina. Yo pienso primero, ese aeropuerto ha tenido muchas dificultades y lo sabemos en términos financieros, dificultades por decirlo menos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Contraloría. Segundo, pues esa es una pista estamos hablando de 1.800 metros, que realmente no proyecta a nivel internacional a nuestro departamento, a nuestra región. Entonces lo ideal sería pensarse una obra de grandes proyecciones para nuestro departamento y para nuestra región, porque además allí solamente van a poder aterrizar y salir aviones pequeños, los mismos que salen en este momento del aeropuerto La Nubia realmente, y me parece que se debe hacer es una consulta más amplia. Entonces yo estoy de acuerdo en que la ciudadanía es muy importante, porque esos consensos generalmente han sido, como usted lo ha dicho, desde la clase política, en una oficina allá en Bogotá, los congresistas, el gobierno nacional, pero en muchos casos a espaldas de la ciudadanía. Entonces yo sí estoy de acuerdo en hacer una gran consulta popular en el tema de Aerocafé. O sea que usted preferiría mejor meterle la mano a la Nubia en este momento, según lo que usted dice. Vamos a tener en Palestina una Nubia pero más modernizada. Entonces, ahorrar costos y modernizar lo que tenemos. ¿Podría ser? Podría ser. Pues, y más modernizada, no sé hasta dónde más modernizada, porque tendríamos en Aerocafé una pista que tiene 400 metros más de lo que tiene el aeropuerto de La Nubia. Entonces no sé si a eso podamos llamarle moderno.
Bueno, Carlos, usted también en su programa habla acerca de la creación de áreas metropolitanas. Hablemos de la área metropolitana del Centro Sur de Caldas. ¿Cómo dejar de que esto sea solo conversaciones, diálogos, anuncios, opiniones y llegar a las acciones de la creación de un área metropolitana en este sector y esta región del departamento? Pues ante todo ahí se requiere voluntad política. Yo creo que eso es lo que ha faltado en este momento. Un área metropolitana pues le trae muchos beneficios a esta región. Yo creo en los procesos asociativos. La figura de área metropolitana es una de las tantas figuras que hay sobre procesos asociativos, teniendo en cuenta además que la mayoría de los municipios del departamento son de sexta categoría y que si se juntan pues pueden hacer cosas muy interesantes en determinadas causas, en temas de infraestructura, de salud, de educación, pues ahí se pueden organizar también. Entonces sí me parece que hace falta voluntad política. Desde la gobernación se puede liderar, se puede promover con los alcaldes de estos municipios que realmente se concrete esa área metropolitana. Sí, pero usted habla que falta voluntad política. No, hemos tenido gobernadores que han tenido la voluntad política, ¿cierto? Guido Echeverry se la metió toda, pero la voluntad política no dependía de él, depende más de los alcaldes. ¿Cómo convencerlos sabiendo todas las prevenciones que hay en los municipios? ¿Cuál sería esa estrategia para llegarle al corazón de los villamarianos, neiranos, chinchinenses, palestinenses, ¿sí? Y manizaleños, de que eso es un gana-gana para todos? ¿Cómo convencerlos? Pues es mostrar, como decía ahora, las bondades de un área metropolitana. Por ejemplo, el 90% de la población de Neira trabaja en Manizales, estudia en Manizales. Y entonces, pues si nosotros nos pensamos, bueno, primero el peaje definitivamente hay que quitarlo, estoy poniendo el ejemplo de la vía Neira, de hecho entiendo pues que ya va a desaparecer ese peaje desde allí, y eso nos permitiría en términos de transporte pues una tarifa muy económica para la gente que trabaja que viene de Neira a trabajar en Manizales. Además, porque también lo que hemos encontrado es que el 60% de sus recursos los neiranos se los gastan en transporte. Me parece que eso es la manera de convencer a cualquier alcalde. Y además porque si gastan menos dinero transportándose hacia Manizales, pues es un dinero que puede quedar, son los recursos que pueden quedar ahí en el municipio de Neira y que puede mejorar también los ingresos de ese municipio. Y lo propio también sucedería con los diferentes municipios. En el caso de Villa María, pues Manizales realmente es la que le presta el servicio de transporte a Villa María. Y la idea también es mirar cómo a nivel interno Villa María puede tener un servicio de transporte que sea que se conforme como un sistema y que nosotros podamos pensar en que también gran cantidad de las personas de Villa María pues vienen a trabajar en Manizales, o mucha gente de Manizales vive en Villa María. Entonces, cómo mejorar esas vías también del municipio y cómo desde Manizales podemos hacer un ejercicio que tenga que ver con el mejoramiento de la movilidad entre Villa María y Manizales. Y así sucesivamente con los otros municipios, y es lo que usted dice, como desde la gobernación pues se promoverá con esos alcaldes, porque pues son ellos quienes tienen la potestad, la competencia también de construir esa área metropolitana, y lo que promoveremos con ellos y ellas pues es precisamente esa posibilidad, mostrándole las bondades y los beneficios que tiene esa área metropolitana. Bueno, un tema que tiene mucho que ver con lo que usted plantea en su programa de gobierno es la declaratoria que acaba de salir de Marulanda como City Slow, como una ciudad lenta, ¿cierto?, que podría traer pues turismo y otro tipo de cosas que van contrasentido de lo que es una ciudad lenta, pero bueno, eso es parte de la dinámica normal que pasa esto, pero es que llegar a Marulanda sigue siendo difícil, ¿cierto? Y de Marulanda a Manzanares, cuando la carretera está buena, es una belleza, pero si está en invierno se vuelve un padecimiento. Igual de Salamina a Marulanda, principalmente de San Félix, a pesar de que se ha avanzado en parte de la pavimentación, por lo menos San Félix, Salamina. ¿Qué hacer para las vías? Promueve Más tiene unos combos que antes se manejaban muy bien, ahora los maneja Promueve Más, no digo nada distinto. Pero eso no es suficiente y lo hemos visto, pues los que viajamos todo el tiempo por estas carreteras sabemos que es insuficiente. Seguimos siendo las mismas carreteras de hace 100 años, ¿cierto? Una berma más, una berma menos, un roto más tapado, un roto menos tapado, pero siguen siendo las mismas carreteras. Y ahí es donde está, para todo eso que usted quiere hacer, esa es la clave, ¿cierto? Para traer los productos, para llevar el conocimiento, para hacer atractivo a los jóvenes que se queden en el campo. Entonces, ¿qué es lo que estaría usted dispuesto a hacer diferente para que oportunidades como esa de
Marulanda o del paisaje cultural cafetero no se sigan perdiendo. El paisaje de Marulanda además es muy bello, ¿cierto? Toda la gente habla maravillas del paisaje de Marulanda, pero cuando piensa en la carretera, lo piensa dos veces, valga la redundancia, ¿cierto? Para llegar a Marulanda. Y así sucede también en diferentes municipios de nuestro departamento. ¿Qué haríamos diferente? A mí me parece que, bueno, primero hay un gobierno muy interesado en mejorar la infraestructura del país y en este caso del departamento. Ahí es donde entra la concurrencia, que eso está en el plan de desarrollo, no es que yo me lo esté inventando. Entonces, en concurrencia con el gobierno nacional, la idea es hacer todo un plan de mejoramiento de la infraestructura vial, de las vías de nuestro departamento, con los privados también, con el sector privado. Hay que trabajar mucho en ese sentido, ahora que hablábamos de la Federación de Cafeteros, y también a nivel de cooperación internacional. A mí me parece que no se ha aprovechado como se debería la cooperación internacional desde el departamento. Hay una oficina, la idea es fortalecer mucho esa oficina y mirar cómo nosotros podemos estructurar unos buenos proyectos en vías, en infraestructura para el departamento y gestionarlos a nivel internacional, porque yo sé que hay recursos para eso y además porque lo que decíamos es las vías para qué. No se trata de mejorar una vía por mejorarla para unos cuantos, sino lo que hablábamos ahora, cómo logramos mejorar la productividad de cada uno de esos municipios a nivel turístico. Entonces, cómo logramos que la gente pueda recorrer Caldas sin esas dificultades que tenemos. Pues yo también me he estado recorriendo los municipios y es impresionante porque uno encuentra que las carreteras están lo mismo que hace 20 años y no sucede nada. Y uno dice, bueno, pero aquí ¿qué está pasando? Y yo pienso que es eso, que también hay que mirar de cómo nosotros atraemos recursos internacionales. Carlos, explíquenos otra cosa de política adicional. Ya nos habló usted del tema de la candidatura a la gobernación, lo que ocurrió con la precandidatura de Fernando Toro, que ya, bueno, se oficializó como una candidatura. Pero ahora explíquenos qué pasó en las listas de asamblea y de consejo, porque pues el pacto histórico tiene su lista para ambas, para la asamblea. Sí, y lo mismo en el Consejo de Manizales. Cuéntenos qué pasó allí, por qué hay esta división entre Colombia Humana y el pacto histórico aquí en el departamento de Caldas. Bueno, no logramos tampoco generar consenso para asamblea y para gobernación. El partido Colombia Humana es un partido nuevo, ¿sí? Hay unos partidos de izquierda que podemos llamar que vienen haciendo un trabajo ya desde hace varios años en el país, en el departamento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces sí también se apreciaba que no había la suficiente afinidad, porque Colombia Humana es distinto, esa es la realidad, es un partido de corte progresista, como lo hemos venido haciendo, que ha llegado con mucha fuerza a los diferentes territorios, pero hay unas asociaciones, hay ahí lo que llama un amigo mío unos sindicatos de directorios de partidos de izquierda, y entonces hubo dificultades, esa es la realidad, porque pues Colombia Humana, les contaba que hicimos una consulta interna, entonces el primer lugar de la consulta interna para consejo fue Vidal Cardona, él fue que fue quien además instauró la tutela, él fue el que tuvo la mayor votación para la consulta interna o en la consulta interna para el Consejo de Manizales, y por consiguiente, pues al momento de organizar la lista del pacto histórico, ya pues él debió ser uno de los primeros lugares. Pero en el pacto histórico o algunos partidos del pacto histórico no estuvieron de acuerdo. ¿Y la lista cerrada? Lista cerrada, sí. Entonces el orden es importante en ese caso, que se explicaría a los oyentes. Sí, el orden es importante. Entonces, ejemplo, cuando se dice el segundo lugar en la lista del pacto histórico debe ser para Colombia Humana, pues Colombia Humana es quien debe tomar la decisión de cuál es la persona de Colombia Humana que debe estar en el segundo renglón de esa lista. Porque pues Colombia Humana es un partido independiente, autónomo, además que hizo una consulta y desde el nivel nacional de Colombia Humana lo que nos dijeron fue hay que respetar las mayores votaciones. Entonces el segundo lugar debió ser para quien ganó nuestra consulta al Consejo, que es Vidal Cardona. Sin embargo, desde el pacto histórico dijeron no puede ser Vidal Cardona y nos querían imponer un candidato en el segundo renglón.
y entonces pues lógicamente eso no lo podíamos permitir porque nosotros somos muy respetuosos con todos los otros partidos, sean de izquierda, de derecha, alternativos, y no nos metemos, como se dice coloquialmente, en el rancho de los otros partidos, y eso fue lo que quisieron hacer con nosotros, tanto para asamblea como para gobernación, y ahí fue cuando surgió la acción de tutela, que lo que hizo fue suspender la inscripción de esa lista, y por consiguiente pues ya hubo un pronunciamiento, pero se decidió desde el partido en darle el aval a los candidatos y candidatas de la lista al Consejo de Colombia Humana. Bueno, ¿usted aceptaría, en caso de quedar segundo a la gobernación de Caldas, el renglón a la Asamblea de Caldas? Si usted queda segundo a la gobernación, ¿aceptaría ser renglón diputado? a la Asamblea? Sí. Bueno, pues estamos haciendo todo lo posible por estar en la gobernación, ¿no? Pero sí, me parece que desde adentro nosotros podemos seguir transformando cosas, o sea, hay que llegar a esos espacios, y este es un ejercicio que está iniciando Colombia Humana también en los diferentes territorios, con el fin de llevar un mensaje. Eso nos tiene muy satisfechos. La verdad es que decía usted, Fernando, iniciando la entrevista, que de pronto hay unas personas que no somos muy conocidas, pues es porque detrás de nosotros no están las grandes maquinarias, y no están los grandes aportes financieros para hacer toda esa publicidad que tienen otros candidatos, pero sí nos hemos recorrido el departamento, nos hemos recorrido los barrios. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Galería, estuvimos en el Solferino hablando con la gente, hemos estado en diferentes municipios, hoy vamos a estar en el Carmen, vamos a estar en Villa María, este fin de semana vamos para La Dorada y para esos municipios aledaños, y hemos tenido muy buena respuesta. La verdad es que la gente quiere un cambio, la gente quiere algo distinto, y nos identifican como esa opción realmente independiente, porque eso es lo que nosotros representamos, la independencia. Nosotros cuando lleguemos a la gobernación no vamos a quedar empeñados con nadie, y eso pues también es muy importante. Ahora todos son independientes. Óigame, Carlos, ¿usted de qué izquierda se identifica? Y pongámoslo en líderes regionales. Yo le hacía esta pregunta también a Fernando Toro. O sea, si llevamos ya 25 años de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, distintos a Cuba, y hay todos los modelos posibles, habidos y por haber, ¿sí? Desde Chávez, Correa, Bachelet, hoy, más centro, ¿no? Bueno, Evo, Mujica, bueno, los de Centroamérica. ¿Usted con cuál de esos sería como un líder que usted diría por ahí es? El maestro Carlos Gaviria Díaz decía que Colombia es un país tan atrasado en términos de lo político que las ideas de izquierda toca defenderlas desde el liberalismo, ¿sí? O desde esas ideas liberales, ¿cierto? Entonces, yo no soy de los que ve el entorno político en blanco y negro, además porque lo de la izquierda y la derecha, pues eso también se ha venido replanteando. Nosotros creemos en unas causas, sí, en unas causas de orden global inclusive. Creemos en la igualdad, creemos en que este modelo capitalista salvaje pues realmente atenta contra los seres humanos, creemos en esas causas ambientales, en la adaptación al cambio climático. Dijo el secretario general de Naciones Unidas que ya estamos pasando del calentamiento global a la ebullición, y eso pues es una cosa muy, muy grave, muy delicada. Entonces creemos en esas causas, en las causas animalistas, en las causas de las diversidades, en las causas de las mujeres. Por eso he dicho que este es un proyecto político de índole progresista, ¿sí? Entonces lo de izquierda y derecha, pues como le digo, va más allá de causas. ¿Con qué líder me identifico yo a nivel regional? Con Pepe Mojica. Me parece que hizo una labor muy interesante, y él también decía esto. Esto va más allá de izquierdas y de derechas, eso tiene que ver con la igualdad, eso tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, y eso no es de izquierda ni de derecha. En un diálogo que tuvimos en el comité intergremial, entonces alguien hablaba de la seguridad, de la defensa de la propiedad privada, que este gobierno pues defiende la propiedad privada, pero también cumple con la función social de la propiedad que está en la Constitución Política de 1991, eso no nos lo inventamos nosotros. Entonces hablaban de la seguridad como si fuera un tema de derecha. Yo les decía, la seguridad no es un tema ni de derecha ni de izquierda, y más en lo que tiene que ver con la seguridad humana, ¿cierto? Entonces me identifico con Pepe Mojica porque hizo unas transformaciones muy interesantes en Uruguay, pero además por su estilo de vida, un estilo de vida austero, humilde, pero coherente. Una persona también honesta, coherente. Hizo un mejoramiento de vivienda muy interesante
En Uruguay el tema de la agricultura también, pues ahí hizo unos ejercicios muy exitosos, entonces yo me identifico es con esas causas. Bueno, le agradecemos al candidato a la gobernación de Caldas, Carlos Cruz, de Colombia Humana, por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo, en A Fondo con los Candidatos. Le deseamos un excelente jueves. Gracias, Juanita, Lisset, Fernando, muy amables. Un saludo a toda nuestra audiencia.